Muy buenos días a todos los hermanos que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8 en los diferentes países y aquí también en Palmira, la congregación que pastorea el reverendo Mario Villegas. Es realmente una bendición poder saludarles en esta ocasión de hoy domingo 21 de septiembre de este año 2025. Pueden tomar asiento si están en pie. En el mensaje La Palabra Verdadera, que fue predicado el sábado 26 de noviembre del 2011 en Villahermosa, México, nos dice allí el doctor William Soto, si nos vamos un poquito antes de las 17, ahí nos viene hablando de ese entrelace dispensacional, en donde dice, por lo tanto, aparecerá en el día posterior un profeta dispensacional para la dispensación séptima, la dispensación del reino, con el mensaje del Evangelio del reino, y también tendrá el mensaje del Evangelio de la gracia. O sea, tendrá el conocimiento también de lo que fue la primera venida del Señor y su obra de redención en la cruz del Calvario. Tendrá, dice ahí, las dos lluvias. Por lo tanto, el llamado final para completar los escogidos de la dispensación de la gracia estará en el mensaje de ese mensajero. Y luego para la introducción al reino, el mensaje del Evangelio del reino estará también siendo hablado por ese mensajero. Tan sencillo como eso. Ahora lo que estuvimos leyendo ayer de esos ministerios de Moisés y Elías, dice que vienen bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Por consiguiente, esos ministerios, Dios estaría manifestándolos en ese entrelace dispensacional y estarían llevando a cabo la obra desde el final de la dispensación de la gracia y comienzo de la dispensación del reino. Ya en ese tiempo, ya en los días finales, en donde el doctor William Soto Santiago estuvo con nosotros ya en el último año o año y varios meses, fue un tiempo y es el tiempo más marcado de ese entrelace dispensacional. Ahora, ahí también se cumplió plenamente la voz de ese ángel fuerte diciendo que el tiempo no sería más. O sea que ya al tener por ese tiempo, alrededor de esos años, tenemos un cuadro claro de el final de la dispensación de la gracia y el comienzo de la dispensación del reino. Pero recuerden, en un entrelace es como la carrera de relevos que va corriendo el que lleva el báculo, el bastón, y cuando le toca ya entregarlo, tiene que entregarlo cuando termina la parte de su recorrido, no puede entregarlo antes de terminar su carrera, tiene que terminarla, pero sigue corriendo. Y ya cuando él pasa a la parte final que le corresponde al correr, ya el otro viene corriendo desde mucho antes, pero sin el bastón. O sea, ese otro viene al lado de ese que tiene el bastón y viene corriendo en la parte que le corresponde a ese que lleva el bastón, pero él no lleva, sino que va comenzando la aceleración y cuando llega un punto, corren los dos iguales, uno con bastón y otro sin bastón. Cuando pasan ya la línea en donde ya ese último que le toca correr y que le pasa al otro que va a ser el último y ese es el penúltimo, y cuando ya le toca pasarlo, corre con él, pero es como un tiempo neutro en donde los dos
llega un punto en donde tienen el bastón los dos en la mano. Y ahí las personas que están viendo esa carrera, si no se fijan bien o estaban entretenidos en otra cosa, porque esos son, vamos a decir, 7, 8, depende de la carrera, y se va al baño o va a ir a buscar algo de comer y cuando viene se pierde un poco porque dice, pero ¿quién agarró, quién arrancó? Y si le toca cuando mira y le toca mirar cuando están haciendo ese pase de bastón, cuando mira a los dos con el bastón. Y entonces no sabe diferenciar quién es el que le toca y se puede ir del lado del que va a menguar. Y cuando merma y el otro se le escapa el otro de la vista y se queda mirando al que quedó atrás. Pero ya el otro lleva un tramo largo corriendo. Le toca a aquel. O sea, no se puede quitar la vista de el bastón, que es la palabra. Y ahora ven ustedes cuando ya termina ese otro que le entrega y ya se suelta el que iba a terminar ahí esa parte que le correspondía y el otro arranca. Entonces ya lleva la velocidad, pero vean, ya tiene un tramo que corrió, que le pertenecía al otro, y un tramo que le pertenecía a los dos, que es el traspaso ahí del bastón. Y así es con las dispensaciones y las edades. Ahora, aquí él nos está hablando de ese mensajero que viene con esos dos mensajes y él sabe diferenciar el uno del otro. Hay un dibujo en las 70 semanas de Daniel, creo que es, o en el evangelismo del tiempo final. Ahí lo vamos a ver en el tema de hoy, en donde él nos muestra que la lluvia temprana lo coloca en la séptima edad. Y la séptima edad vimos que corresponde a la parte de la edad de la Odisea, pero que corresponde también a la brecha, en donde él coloca de 6 a 6 de la mañana, o sea que la brecha corresponde también a la etapa de bautismos. Y si corresponde a la etapa de bautismos, entonces vean ustedes, la lluvia temprana está hasta cierto lugar y ese dibujo que él dio donde el octavo ángel lo coloca de encima de la séptima edad hacia arriba, otro dibujo, ve, otro ángulo. Por consiguiente, esos ministerios vienen siendo manifestados en ese entrelace dispensacional y por eso es que usted los ve bautizando. Pero llega un punto en donde luego en ese mismo dibujo dibuja la flecha donde dice lluvia tardía y la dibuja solita a la piedra angular. Lluvia temprana la dibuja solita a la séptima edad y la parte de la brecha. No la dibuja la lluvia temprana a la piedra angular. Ahí es el entrelace, pero llega el punto en donde solamente ese mensajero en la edad de la piedra angular tiene la lluvia tardía, pero tiene también la temprana. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento y sabe diferenciar lo que es una cosa y la otra, pero no se está llevando a cabo y no se lleva a cabo los memoriales de la dispensación de la gracia bajo la lluvia temprana. Y eso, aunque aparentemente se vea un poco complicado, pero es sencillo. Ahora, cuando comprendemos lo que es un entrelace dispensacional y comprendemos las cosas que son llevadas a cabo en esa dispensación, ahí entonces comprendemos cuando escuchamos que pertenece a la lluvia temprana y que pertenece a la lluvia tardía. Ahora miren, él sigue diciendo,
y Dios respaldará ese mensaje. ¿Por qué? Porque es el mensaje de Dios. No es el mensaje de un hombre, sino de Dios por medio de su Espíritu Santo, hablando a través de un hombre todas estas cosas que deben suceder. Y para que sucedan, pues tienen que ser habladas por la palabra creadora de Dios. Y entonces eso es la palabra verdadera para el pueblo. Así como Jesús, vean, todas las cosas que él habló que iban a suceder, luego fueron sucediendo gradualmente hasta la destrucción de Jerusalén y del templo. Todo eso estaba en profecías. Cuando fueron habladas por Cristo, ya vienen a ser vindicadas, confirmadas, para cumplirse en el momento correcto. Así que todo esto va a suceder en esa forma en este tiempo final. Después de la muerte de Cristo, tenían que acontecer muchas cosas que él profetizó. La destrucción de Jerusalén, que sucedió en el año 70 de la era cristiana, y muchas otras cosas que sucedieron. Y ahora, miren aquí, si buscan Apocalipsis 11, ese capítulo 11 de Apocalipsis es muy importante y tiene que ver con los 3 años y medio de la gran tribulación. Para ese tiempo va a haber un terremoto muy grande y ahí va a surgir un cambio de reino. Del 15 en adelante vamos a leer nada más. Dice, del 13 en adelante dice, si leen antes, ahí van a ver algo grande, pero no vamos a marcar ninguna fecha para eso. Ahora ahí nos está hablando de ese ministerio de los 2 olivos. Esto es lo de los 2 olivos y bajo el ministerio de los 2 olivos, cuando esté conectado completamente con Israel. Y cuando seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, la humanidad pasará por los 3 años y medio de la gran tribulación. Ahora el verso 13 en adelante dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Segundo ay, la Segunda Guerra Mundial. El tercer ay es la Tercera Guerra Mundial. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y ahora, aquí hay un anuncio en el cielo que los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro Señor. Él es el heredero al reino terrenal sobre el trono de David y sobre el reino y con el reino de David restaurado. La restauración de todas las cosas es el tema de hoy. Eso se lo dijo el ángel Gabriel a la Virgen María. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, o sea, los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. La ira es en la gran tribulación. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí será el fin de los que destruyen a la tierra en las diferentes formas con las cuales han afectado el planeta Tierra que han afectado el planeta Tierra en el medio ambiente. Las consecuencias las van a pagar ahí. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Eso es Dios hablando del cielo, los juicios divinos sobre la raza humana, porque ya no habrá sangre en el templo, en el cielo, en el trono de Dios. Ya no habrá sangre, porque ya Cristo estará como rey, como león de la tribu de Judá, y con los juicios divinos, y los juicios divinos estarán siendo hablados desde el cielo, desde el trono de Dios, y transmitidos a la tierra a través de carne humana. Ahora, si son transmitidos a través de carne humana, entonces es un cuerpo que todavía está a merced de los elementos, está en esa etapa en donde todavía no está glorificado. Porque esos 3 años y medio de ministerio, el cual hay que colocarlos
en el lugar en donde luego viene a llevarse a cabo ese entrelace con la gran tribulación, lo cual Él establece, porque Él dice que Él establecerá. El sexto sello establece, abre la gran tribulación. Ahora, si los juicios divinos en un cuerpo glorificado no le hace daño ni le hará daño, ya para ese tiempo, de los 30, 40 días hacia atrás, hay un ministerio ahí, tanto del mensajero como del grupo, entre 6 meses y 1 año, fuera del tiempo de la gran tribulación. Y si contamos los 40, 30 o 40 días, nos está quedando todavía un tiempo largo. Entonces ese tiempo es el tiempo en donde ya más directamente se va a hablar lo que le pasará a la raza humana. Ahora, miren, él dice, porque siempre tiene que tener un instrumento en la tierra para dar a conocer lo que está pasando en el cielo. Siempre tiene que tener un instrumento. Así que un profeta es el que, un transmisor, el que transmite las noticias desde el cielo, desde el trono de Dios. Tiene acceso a toda esa información. Digamos que es el periodista más importante. Para cada tiempo tiene un periodista que tiene contactos con el trono. Recuerden que no todos los periodistas en la tierra tienen acceso a ir a entrevistar a un presidente o un rey. Solamente algunos. Ahora, ¿dónde vimos a... Él dice en uno de las citas, dice una mujer, pero en otro lugar dice un hombre. O sea, puede ser un hombre o una mujer el que está allí entrevistando. Entonces esos dos son personas importantes, tienen acceso a entrevistar allí. Él en una ocasión dijo que le llamó la atención porque, vean, hay 2 lugares donde él habla de que la esposa quiso entrar para ver qué pasaba. Dice, para que así no digan que cuando entre alguna dama, porque el diablo siempre mira y va a decir, mira, ahí, ¿cómo va a estar él solo ahí? Y él dice, para evitar que hablen algo así. Y él dice que entró a su esposa y dice que continuó lo mismo, el discernimiento. Pero vean que estas personas estaban afuera y él le llamó la atención que estaban ministrando, aunque no la palabra, pero en un lugar que era, vamos a decir, especial, o un lugar donde era privado, pero las vio ministrando allí, llevando a cabo algo. Estaban en entrevistas, una a la entrada y otra a la salida. Ahora, eso representa algo también muy importante en el plano divino, en el campo espiritual, de lo cual tiene que ver con la obra que se está llevando a cabo. Y de eso no se ha hablado, ni siquiera el hermano Branham habló, ni el hermano William tampoco habló, ni tampoco yo lo hablaré. Eso es un secreto que solamente lo sabe ese ministerio, para que no hayan imitaciones y tampoco interrumpan lo que Dios está llevando a cabo. Y ya luego, cuando él ve ya cómo estaba establecido todo allí, en donde había también entrevistas. Ahora él está hablando aquí de los profetas, en esto que estamos leyendo. Así que un profeta es un transmisor, el que transmite las noticias desde el cielo, desde el trono de Dios, tiene acceso a toda esa información. Digamos que es el periodista más importante. Para cada tiempo tiene un periodista que tiene contacto con el trono. Recuerden que no todos los periodistas en la tierra tienen acceso a ir a entrevistar a un presidente o a un rey. Solamente algunos. No le van a permitir que vaya uno que los vaya a afectar.
sino tienen que saber quién es el periodista para tener una entrevista con ellos y sacar la información de acuerdo a lo que ellos quieren y a lo que les es permitido hablar. Ahora hemos visto que en esos cambios de dispensaciones y más marcado se va a ver ya en esa etapa allí en donde plenamente ese poder de Dios estará siendo manifestado en esos grandes milagros y maravillas internacionales, y conscientes que ya ese tiempo Él no está en el trono de intercesión como Cordero de Dios, sino que ya ahí está como Rey. Ahora, ¿desde cuándo Él ya no está allí como Cordero de Dios? Ya hemos visto las fechas y se ha llamado a estar mirando ese propiciatorio, el cual fue preparado para que en el tiempo y en el lapso de tiempo que estamos todavía en esta tierra y en el cielo, se está llevando a cabo esa limpieza del santuario, lo cual en la tierra también, en medio de la iglesia, se está llevando a cabo, porque un lugar donde está todo sangrado, o sea, chisposeado de sangre, dice que salió el cordero ensangrentado, eso no se pintaba bien, y ahí dice el hermano Branham que hubo la limpieza del santuario. Eso tiene un tiempo, pero ya en ese tiempo no está fungiendo como cordero, ya él es rey. Por eso el anciano cuando dice aquí el león de la tribu de Judá, pero Juan cuando mira ve el cordero, piensa que todavía él está llevando a cabo esa obra de cordero, o sea, de redención, pero el león dice no, es el león. Por lo tanto, en algún momento el pueblo pudo haber visto o está viendo que todavía él es cordero. Y otro grupo lo ve, no, es que ya él es un león. O sea que ya de ese tiempo para acá, de lo que hemos estado viendo y enseñando en la enseñanza bajo carpa, ya sabemos desde cuándo esa obra de redención terminó en el cielo y se está en la etapa de limpieza del santuario para que el pueblo esté entonces preparado para recibir la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de Dios en sus corazones, en sus vidas, en todo su ser, alma, espíritu y cuerpo. Por lo tanto, estemos apercibidos en este tiempo final, conscientes que estamos ya viviendo en la dispensación del reino, en donde todas las promesas tienen que ser cumplidas y que en medio de la iglesia tiene que estar llevándose a cabo ya lo que fue profetizado y visto en visión por el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida del Señor, y que en una gran carpa catedral se estaría dando a conocer todos esos misterios, y que ahí es donde los ministerios de Moisés y Elías estarían, el Espíritu Santo estaría operando. Por lo tanto, todo aquel que cree en la visión de la carpa, pues ¿qué es lo que va a estar esperando que surja y que sucede en la carpa? Pues enseñanza, predicación y un ministerio. Que Dios nos ayude a seguir viendo y comprendiendo y recibiendo todo ese ministerio mesiánico y profético que fue prometido, que estaría siendo manifestado en el cumplimiento de la visión de la carpa. Y todo en simplicidad. Cuando Dios va a cumplir una cosa grande, lo cumple de una manera sencilla. Y mientras más grande, más sencillo es. Por lo tanto, vigilemos la sencillez, porque ahí es donde Dios se glorifica y en donde Dios lleva a cabo la obra, y a muchos, si no vigilamos, se nos pasa por alto. Que Dios les bendiga y les guarde y nos ayude en este tiempo a ser parte de esa restauración de todas las cosas. Los escogidos de Dios con el mensajero, o el mensajero y los escogidos en el cumplimiento de la restauración de todas las cosas. Que Dios les bendiga y les guarde, y hoy nos bendiga grandemente por medio
de su palabra. Buen provecho a todos los que vayan a desayunar. Que Dios les bendiga y buen provecho con este alimento espiritual. Dios les bendiga y les guarde.